te bendiga. Un día más con ustedes para compartir nuestras habituales charlas de martes y jueves de cada semana, donde compartimos experiencias y sobre todo la palabra de Dios que nos ayuda a cambiar, modificar, ratificar la manera de vivir que a Dios le agrada. El Señor nos envió no solamente a predicar la palabra, sino a hacer discípulos. Y para hacer discípulos, primero debemos ser discípulos nosotros del Señor. Hoy quería hablarles sobre una lucha constante que tenemos desde el momento en que recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y creo que no finalizará esa lucha hasta que estemos en la presencia del mismo Señor. Y me refiero a la lucha entre la carne, la naturaleza pecaminosa y el espíritu. El apóstol Pablo, escribiendo a los Romanos allí en el capítulo 8, versículo 1, dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí se nos hace una clara referencia de la lucha constante que hay entre la carne, la naturaleza pecaminosa que se viene desarrollando y heredando en la humanidad desde Adán, y el espíritu que el Señor puso en cada uno de los seres humanos. Hay una confrontación y Pablo dice que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Y se refiere que aquellos que verdaderamente están en Cristo Jesús son los que no andan conforme a la carne, o sea, los que no viven dirigiendo la vida por sus propios designios, sino aquellos que se han rendido para que sea el Señor su pastor y el que los guíe. Por eso es que si hablamos de luchas diarias, no podemos dejar de lado la lucha que mantenemos entre nuestro espíritu y nuestra carne. La verdad es que antes, cuando estábamos sin Cristo, vivíamos todos bajo los deseos de la carne y en la corriente de este mundo. Pero desde aquel día en que le abrimos nuestro corazón al Señor para que entrara en Él, fuimos liberados de la esclavitud del pecado, por lo cual comenzamos a percibir las cosas que son del Espíritu del Señor. En ese mismo instante comenzó lo que personalmente les decía y denomino como una lucha constante entre la carne y el espíritu. Pero más allá de esa lucha mano a mano que sostenemos diariamente, debe existir en nosotros un deseo ferviente de querer agradar al Señor. Pues Él ha sido maravilloso, es maravilloso y será maravilloso para nosotros. Cuando hablamos de la carne, en sentido figurado, llamamos carne a los malos deseos de querer cometer pecado. Definitivamente todos somos atraídos por el pecado. Desde el principio de la creación el pecado se presentó al hombre como el deseo de querer realizar algo que va en contra de la voluntad de Dios. Si decimos que una persona anda en la carne, como leíamos recién en Romanos 8.1, nos estamos refiriendo a su manera de vivir. En pocas palabras, dando rienda suelta a sus deseos pecaminosos y olvidándose de agradar a Dios. Y el pecado siempre es atractivo para el ojo humano, pero también es siempre detestable para Dios. Cuando hablamos del espíritu nos estamos refiriendo a que todos nosotros somos seres tripartitos, compuestos de espíritu, alma y cuerpo.
Y el Espíritu es el que nos permite comunicar con Dios. Es decir, el que percibe las cosas que son de Dios y el que tiene como propósito agradarlo. En oposición a la carne, el Espíritu es, como reflejo de la gracia de Dios, una fuerza que da vida y la protege. Si decimos que una persona anda en el Espíritu, nos referimos a que anda conforme a la voluntad de Dios, no satisfaciendo los deseos de la carne, o sea, no satisfaciendo su propia voluntad, sino más bien rendido a los designios de Dios, guiados por el Espíritu de Dios. Pero como les decía, hay una lucha constante entre la carne y el Espíritu. Y debemos luchar por cambiar nuestro carácter, nuestro vocabulario y muchas veces hasta nuestras amistades. Otras luchas son las que menciona la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5. Ahí Pablo está definiendo la lucha entre el espíritu que quiere agradar a Dios y la carne que desea satisfacerse a sí misma. Y allí en Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante leemos: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Y Pablo continúa diciendo luego que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Por lo tanto, esta lucha no es un juego, es una lucha entre la vida y la muerte. Es una lucha entre agradar a Dios o agradarnos a nosotros mismos. Y decimos que no es un juego porque esta lucha es real y vos tenés que estar preparado para afrontarla diariamente, pues cada día te enfrentarás a situaciones que requerirán que estés tomado de la mano de Dios para poder resistirlas. Muchos son los que han cedido ante los ataques del enemigo, que tienen como objetivo satisfacer los deseos pecaminosos. Y pregúntate, ¿serás vos uno de ellos? ¿O decidirás tomarte de la mano de Dios para saltar todo obstáculo que se te presente? Por lo tanto, si estás dejándote llevar por los deseos de tu carne, de tu propia voluntad, y te estás olvidando de agradar al que merece agrado, al Señor, creo que este es un buen momento para meditar, para que puedas reflexionar sobre qué es lo que estás haciendo con tu vida. Recordando que Jesús ya pagó el precio de sangre por el rescate de tu vida. Por eso te animo, vamos, no sigas más perdido y perdiendo esta batalla, porque fracasarás en tu vida. Dios me dice en este momento que te diga que Él tiene una oportunidad preciosa para tu vida si tan solo te arrepentís de corazón y buscás su presencia. Él te dice en esta hora: no digas que no puedo, porque conmigo todo lo podés. No digas fracasaré, porque conmigo de tu lado no fracasarás, sos más que vencedor. No digas desfalleceré, porque yo estaré ahí para sostenerte. Dice el Señor: hijo mío, en mi corazón hay un lugar especial para vos. Yo te he llamado para ser un victorioso, para conquistar naciones y ser de bendición a todo el mundo. Por eso no permitas que tu naturaleza pecaminosa se anteponga a mi voluntad para tu vida. No te desesperes, que yo cumpliré mis propósitos en tu vida. Tan solo sé fiel a mí y espera en mí.
Te amo con amor eterno, dice el Señor, y no te dejaré porque te escogí desde antes de la fundación del mundo. No te voy a negar que existe una lucha constante entre agradar a Dios y satisfacer los deseos de la carne. Pero por más que lo quieras negar, nunca nadie te obligará a fallar. Siempre tendrás vos la última palabra en tus decisiones. Si vos decidís ser fiel al Señor, créeme que Dios te bendecirá grandemente. Pero si en cambio decidís guiarte por la carne, por tus sentimientos, la Biblia lo dice de la siguiente manera, precisamente en la misma carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Termino con una palabra que Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 26, versículo 41. Y te lo dice a vos y a mí en este día. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo, la carne, es débil. El Señor sabe, conoce nuestra debilidad, por eso que Él intercede por nosotros para que no caigamos en tentación y no nos desviemos de este camino precioso y maravilloso que conduce a la puerta estrecha. Quiero invitarte a las reuniones que tenemos en nuestro templo. Luego te voy a dar la dirección. Los días miércoles a las 19:30 tenemos nuestra reunión de oración y luego, al finalizar la reunión, repartimos las viandas a aquellas familias que están pasando momentos de necesidad. Los viernes a las 20 horas, reunión de jóvenes. Sábados, 16 horas, merendero presencial para niños entre 4 y 12 años. Domingos a las 10:30, reunión de oración. 11 horas, escuela bíblica y 12 horas, culto. Y me olvidaba, luego que termina el sábado el merendero, a las 18 horas nos reunimos todos los sábados en pequeños grupos en charlas de discipulado, similares a esta, pero con una duración de tiempo más extensa para que podamos participar todos, preguntar y tratar de encontrar en la palabra de Dios la respuesta a todas y a cada una de nuestras inquietudes. Por eso estás invitado en Salcedo 4030, barrio de Boedo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Te repito, miércoles, viernes, sábados y domingos, reuniones. Tenés toda la oportunidad para que en uno de estos días puedas acercarte y poder conocerte y tener el gusto de estudiar junto con vos la palabra de Dios, adorarlo, bendecirle y también presentarle nuestras necesidades. Espero conocerte. Dios siga bendiciendo tu vida. Que así sea.